Mariela sostenía el borde de su chal raído mientras observaba a su marido, Benito Morales, perder la última mano. El viento soplaba con furia aquella noche en San Javier del Desierto. En la cantina, el Toro Rojo, las lámparas de aceite temblaban al compás de los gritos y el ruido de las fichas cayendo sobre la mesa. El sudor le corría por la sien, y los ojos inyectados de alcohol se clavaban en las cartas, como si pudiera cambiar su suerte con solo mirarlas. Frente a él, el capitán Rojas sonrió mostrando los dientes dorados. «No tienes más dinero, Morales», dijo con voz pastosa, «pero siempre hay otras formas de pagar». El silencio se hizo pesado, y Mariela sintió el frío del miedo recorrerle la espalda. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La noche olía a mezcal rancio y desesperanza. Los hombres reían, las sombras se alargaban en las paredes manchadas de humo. Benito tambaleó, incapaz de aceptar su derrota. «Solo necesito una mano más, capitán», balbuceó, aferrándose a las cartas. Rojas apoyó la bota sobre la mesa y aplastó una ficha. «No hay más manos, Morales. Solo deuda, 200 pesos». Mariela dio un paso atrás. Sabía lo que significaba esa cifra. No tenían ni la mitad en toda la casa, ni tierras ni ganado. Lo único que quedaba era ella. Padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, había advertido a Benito semanas atrás. Las cartas no perdonan, hijo, y el capitán Rojas cobra con alma, no con dinero. Pero Benito no escuchó. Esa noche, el destino bajó sus cartas con manos crueles. Rojas se levantó despacio, el cuero de su chaqueta crujiendo. «Puedo esperar hasta el amanecer, o puedo llevarme algo de valor ahora». Su mirada se deslizó hacia Mariela, que observaba desde el umbral. Ella retrocedió un paso, luego otro, pero la pared le cerró el camino. Benito la miró, avergonzado, impotente. «Capitán, deme hasta mañana». Rojas rió con un sonido áspero. «Mañana el sol seca las promesas. Esta noche decides, pagas o entregas». Fuera, el desierto rugía. Las puertas de la cantina se abrieron de golpe, y una ráfaga de polvo entró como un presagio. Mariela sintió que todo se detenía. Las risas, los murmullos, incluso su respiración. Benito bajó la cabeza. «Llévesela». El grito se ahogó en su garganta. 2 soldados la sujetaron por los brazos, arrastrándola hacia la luz de las lámparas. La gente observaba sin intervenir, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. «¡No!», gritó Mariela. «Benito, no me hagas esto». Pero su esposo ya no la miraba. El capitán Rojas sonrió, satisfecho. El juego siempre termina igual. El que apuesta con desesperación pierde más que dinero. Los soldados la empujaron hacia la salida. Afuera, el aire del desierto era gélido. La luna, mitad oculta por las nubes, iluminaba la calle polvorienta. Rojas la tomó del mentón. «Mañana te olvidarás de tu nombre, mujer». Mariela escupió al suelo, temblando, pero no respondió. En su pecho algo se rompía, algo antiguo y frágil. Desde la esquina, una sombra observaba todo. Un hombre alto, con el cabello largo y oscuro, cubierto por un poncho de cuero y polvo. Su mirada fija, inmutable, seguía cada gesto. Nadie notó su presencia. Mientras los soldados subían a los caballos, Mariela escuchó el trote de cascos y el tintinear de espuelas. Dentro de ella, una idea salvaje crecía. Huir, correr, aunque fuera hacia la nada. Pero las manos que la sujetaban eran de hierro. Rojas montó y dio la orden de partir. «Al destacamento, que aprenda lo que vale una deuda». El grupo avanzó entre las sombras. El hombre del poncho, todavía inmóvil, apretó los puños.
Sus labios se movieron apenas. Nadie tiene derecho a poner precio a un alma. Mariela no lo sabía aún, pero esa noche el desierto escuchó su llanto, y también el juramento silencioso de un apache que cambiaría su destino. A lo lejos, el sonido de los cascos se perdía entre los cerros. Las luces del pueblo se apagaban una a una. Solo quedaba el eco de un corazón roto y el susurro del viento que prometía venganza. El amanecer llegaría pronto, y con él, la caza. La luna seguía alta cuando los cascos de los caballos se perdieron en el camino de arena. Mariela no podía sentir las manos. Las cuerdas que la ataban cortaban su piel, y el aire seco del desierto le arañaba los labios. Frente a ella, el capitán Rojas montaba con paso tranquilo, como si guiara un desfile y no una caravana de cautivos. Los soldados que la acompañaban reían entre dientes, haciendo comentarios que la hacían temblar. A lo lejos, el pueblo de San Javier del Desierto se reducía a un puñado de luces. En ese silencio roto por el chirrido de las sillas de montar, Mariela pensó que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero dentro de su pecho aún quedaba un fuego pequeño, la rabia. El destacamento militar se encontraba a unas 3 horas de cabalgata. A medida que avanzaban, el viento del norte comenzó a levantarse, trayendo consigo arena y hojas secas. El capitán ordenó detenerse cerca de un arroyo seco para descansar los caballos. «Amárrenla allí», dijo, señalando una roca, «y tráiganme agua». Mariela fue arrojada al suelo con brusquedad. Las manos de un soldado le rozaron el rostro al ajustar las cuerdas, y ella lo miró con un desprecio tan profundo que el hombre retrocedió un paso. Rojas se acercó y con una sonrisa torcida se inclinó a su altura. «Podrías haber tenido una vida tranquila, mujer, pero tu marido apostó mal. Ahora eres propiedad del ejército». Ella no contestó. Los ojos le brillaban en la oscuridad, reflejando la llama de la fogata cercana. Había algo en su silencio que incomodaba a los hombres. No gritaba, no suplicaba, y eso la hacía más fuerte de lo que parecía. A medianoche, mientras los soldados dormían, el viento cambió de dirección. Un crujido leve, como el de una rama seca al romperse, resonó entre las piedras. Mariela levantó la cabeza. Entre la penumbra, una silueta se movía con la suavidad del humo. El hombre del poncho, aquel que la había observado en la cantina, estaba allí. Sus ojos, oscuros y atentos, se clavaron en los de ella. Con un gesto silencioso, le pidió que no hiciera ruido. Se agachó, cortó las cuerdas con un cuchillo de hoja curva y le tendió la mano. Mariela vaciló un instante. No sabía si debía confiar en él, pero recordó las risas del capitán, las manos sucias de los soldados, el peso de la humillación, y decidió arriesgarse. Nayen, porque así se llamaba el apache, la ayudó a ponerse en pie. En sus movimientos no había prisa, solo precisión. Cada paso que daba era calculado, como si conociera el ritmo secreto del desierto. El sonido de un caballo inquieto rompió el silencio. Uno de los soldados se movió, medio dormido. Nayen la empujó suavemente hacia la sombra de una roca. «Corre», susurró, «hacia el norte, donde el viento trae el olor del agua». Mariela asintió. Sus pies descalzos tocaron la arena fría, pero antes de dar el primer paso, una voz tronó detrás de ellos. «¡Alto ahí!». El capitán Rojas estaba despierto. En su mano brillaba una pistola. Los demás soldados se levantaron sobresaltados, tropezando entre las fogatas. Nayen giró, disparó una sola vez. El disparo rompió el aire y un caballo relinchó, cayendo. El caos se desató. Gritos, pólvora, humo. Nayen agarró a Mariela de la muñeca y corrió hacia las dunas.
Los cascos resonaban detrás de ellos, las balas silbaban en el viento. El desierto los recibió con su vastedad silenciosa. La arena se alzaba en torbellinos que cegaban la vista, pero Nayén parecía ver en la oscuridad. Conocía cada piedra, cada sombra. Corrían hasta que el aire les quemó los pulmones. Al llegar a una colina, se escondieron detrás de un cactus enorme. Mariela cayó de rodillas, jadeando. Nayén la miró con severidad, pero su voz fue serena. Si quieres vivir, aprende a respirar con el desierto, no contra él. Ella lo miró, confundida, pero siguió su consejo. Inspiró lentamente, dejando que la arena y el polvo se mezclaran con su miedo. Y algo dentro de ella comenzó a calmarse. En la distancia, las antorchas de los soldados se movían como luciérnagas furiosas. Rojas gritaba órdenes, prometiendo colgar a quien los hubiera ayudado. Nayén observó desde la oscuridad, impasible. «Volverán antes del amanecer», murmuró, «pero no entenderán que ya somos parte de este desierto». Mariela lo escuchaba sin comprender del todo. No sabía quién era él, ni por qué la había salvado, pero sentía que en su voz había verdad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó al fin. El apache la miró largo rato antes de responder. «Porque nadie debería ser vendido como si fuera un caballo. Y porque yo también perdí algo que nadie puede pagar». El tono de su voz era grave, cargado de recuerdos. Ella no insistió. En el fondo, sabía que aquel hombre había sufrido más de lo que mostraba. Las primeras luces del alba comenzaron a teñir el horizonte. Mariela notó que las manos le temblaban, no de miedo, sino de una emoción nueva, esperanza. Nayén le tendió un trozo de pan duro y un poco de agua de su cantimplora. «Come, tenemos que movernos antes de que el sol suba». Ella aceptó sin palabras. El pan sabía a tierra, pero era vida. Mientras comía, pensó en Benito, en la traición, en el fuego que había sentido al verlo entregar su alma a los demonios del juego. Juró que si alguna vez volvía a verlo, no sería la misma mujer sumisa de antes. Nayén recogió su poncho, se ajustó el cinturón y miró hacia el norte. «Hay un lugar donde no nos alcanzarán, la Sierra de Álamos. Allí descansaremos». Mariela lo siguió sin mirar atrás. Cada paso en la arena era una despedida. Del miedo, de la vergüenza, del pasado. El viento soplaba fuerte, levantando un remolino que ocultó sus huellas. Cuando el sol apareció sobre las colinas, ya no quedaba rastro del destacamento, ni de la mujer que fue entregada como deuda. Solo dos figuras avanzaban hacia la inmensidad del desierto, una de ellas renaciendo con cada amanecer. Y aunque aún no lo sabía, el camino que emprendían juntos no solo los alejaría de sus perseguidores, sino que los llevaría a enfrentarse con los fantasmas más profundos de su propia historia. El sol ascendía lentamente sobre las montañas de Sonora, tiñendo de oro la arena y los cactus que se extendían hasta el horizonte. Mariela caminaba detrás de Nayén, con los pies doloridos y la garganta reseca. La noche había sido interminable, pero al menos seguía viva. Cada paso la alejaba de San Javier y de la sombra del capitán Rojas, aunque el miedo seguía respirando cerca, como un animal escondido en la oscuridad. El apache avanzaba sin pronunciar palabra, atento al terreno. Sus sentidos parecían más agudos que los de cualquier hombre. Escuchaba el viento, observaba los rastros de los animales, leía el silencio del desierto como si fuera un libro abierto. Mariela lo seguía en silencio, intentando imitar su paso firme. Cuando el sol comenzó a quemar la piel, Nayén se detuvo junto a un grupo de piedras que proyectaban una sombra breve. «Descansaremos aquí», dijo con voz grave. Mariela se dejó caer al suelo, agotada.
Sentía que los pulmones le ardían, que el aire caliente le cortaba la respiración. Nayen le ofreció su cantimplora. «Bebe solo un sorbo», advirtió. «El agua es poca y el día es largo». Ella obedeció, notando cómo el líquido tibio le devolvía un poco de vida. «¿Nos seguirán?», preguntó después de un silencio. «Sí», respondió él sin dudar. «Rojas no tolera la humillación. Buscará tu rastro hasta perder la razón». Mariela bajó la mirada. Por primera vez, comprendió que su libertad tenía un precio más alto que su esclavitud. El miedo no desaparecía, solo cambiaba de forma. A mediodía, el calor se volvió insoportable. La arena ardía como brasas bajo sus pies, y las colinas vibraban en el aire como espejismos. En la distancia, un buitre giraba en círculos lentos, presagio de muerte o de espera. Nayen los observó con atención. «El desierto siempre mira», dijo con tono tranquilo. «Si lo respetas, te protege. Si lo desafías, te traga». Mariela trató de entender aquellas palabras, pero todo lo que podía sentir era la sed. «¿Cómo puedes vivir aquí?», preguntó, incrédula. Él sonrió apenas, sin dejar de caminar. «Porque nací del polvo, y el polvo siempre regresa a sus hijos». Cuando el sol comenzó a caer, alcanzaron una formación rocosa que parecía el esqueleto de una antigua montaña. Entre las grietas, el apache encontró una pequeña cueva. «Aquí pasaremos la noche. No hagas fuego», dijo. «Puedo oler la lluvia, y el viento traerá el sonido lejos». Mariela se sentó en el suelo, exhausta. Observó a Nayen sacar de su bolsa un pedazo de carne seca y ofrecérselo sin mirarla. Ella lo tomó, y por un momento, el silencio entre ellos se volvió casi cómodo. «¿Por qué me ayudaste?», volvió a preguntar, incapaz de contener la curiosidad. Él levantó la vista, los ojos reflejando el fuego del atardecer. «Hace 2 inviernos, los soldados del capitán Rojas mataron a mi mujer y a mi hija. Dijeron que eran espías». Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como una piedra. «Desde entonces, no busco venganza, solo justicia». Mariela sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. «Lo siento», murmuró al fin. «No lo sientas», respondió él. «El desierto no llora, solo enseña a resistir». Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Mariela no podía dormir. Escuchaba el viento colarse por la entrada de la cueva, llevando consigo ecos de pasos lejanos, tal vez imaginarios. Pensó en Benito, en cómo la había vendido como si fuera una prenda de juego. Se preguntó si aún estaría vivo. Por primera vez, deseó que no. Nayen permanecía despierto también, vigilando el horizonte. «¿Tienes miedo?», preguntó sin mirarla. «Sí», respondió ella sinceramente, «pero no del desierto, de lo que viene detrás. Entonces no corras. El miedo solo gana cuando huyes». Mariela lo miró con desconcierto. En su voz no había dureza, solo una verdad simple. Por un instante se sintió más segura a su lado que en cualquier lugar donde hubiera vivido. Al amanecer, Nayen la despertó con un toque leve. «Debemos movernos». Rojas cruzó el arroyo antes del amanecer. «Si seguimos este sendero, los perderemos». Mientras recogían sus pocas cosas, Mariela notó algo diferente en sí misma. Ya no era la mujer que había sido arrastrada fuera de la cantina. La fatiga, la sed y el miedo habían comenzado a moldearla. No se había dado cuenta, pero caminaba erguida, los ojos fijos en el horizonte. Nayen lo notó también, aunque no dijo nada. En el rostro de Mariela había una determinación silenciosa, la misma que él había visto en los ojos de los que sobreviven. A media jornada, el terreno cambió. Las arenas se hicieron más densas y el aire más fresco. Desde una colina, Nayen señaló al norte. «La Sierra de Álamos». En la distancia,
Las montañas parecían un muro azul que se alzaba sobre el desierto. Si llegamos allí, estaremos a salvo. Pero antes de alcanzar ese refugio, el peligro los encontraría de nuevo. En el horizonte se levantaba una nube de polvo. Caballos, muchos. Rojas había encontrado su rastro. Nayén frunció el ceño. Nos alcanzarán antes del anochecer, dijo con calma. Pero no aquí. Mariela lo miró, asustada. ¿Qué vamos a hacer? Desaparecer, respondió él y sonrió por primera vez. Esa tarde comenzaron a descender hacia un cañón oculto entre los cerros. Las rocas se estrechaban y el aire se volvía más húmedo. En el fondo, un hilo de agua se deslizaba entre las piedras. Nayén se arrodilló y bebió, luego llenó la cantimplora. Este lugar no aparece en los mapas, explicó. Lo llamamos la Garganta del Sol. Aquí nadie nos encontrará. Mariela observó el agua brillar como plata líquida. Se lavó el rostro, dejando que el polvo y el miedo se disolvieran por un instante. Sentía que el mundo entero era nuevo, aunque el peligro aún acechaba más allá del cañón. Cuando cayó la noche, ambos descansaron junto al arroyo. El canto lejano de un coyote resonó entre las piedras. Mariela lo escuchó y pensó que ese sonido, por extraño que pareciera, le traía paz. ¿Crees que el capitán se rendirá?, preguntó con voz baja. Nayén negó lentamente. Los hombres como él no entienden la derrota, pero el desierto no toma prisioneros, los juzga a su manera. Ella lo miró, comprendiendo que la lucha aún no había terminado. En algún lugar detrás de las montañas, Rojas y sus hombres ya planeaban la caza. Mientras la luna se alzaba sobre el cañón, Mariela apoyó la cabeza sobre una roca. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con miedo, sino con fuego. El fuego del amanecer que los esperaba al otro lado de las montañas. Y cuando el viento sopló esa noche, el desierto pareció susurrar su nombre, como si reconociera a una nueva hija que aprendía a caminar sobre su piel. El amanecer llegó cubriendo las rocas del cañón con una luz suave y dorada. Mariela despertó sobresaltada, con el eco de un sueño que se desvanecía entre sus manos. Había soñado con su madre, con la casa donde creció antes de casarse, con la voz de una mujer que le decía: «No temas al sol, teme a los hombres que no tienen sombra». Se incorporó lentamente. A su lado, Nayén ya estaba de pie, observando el horizonte desde la entrada del refugio. Su figura parecía una extensión del paisaje, firme, silenciosa, imposible de mover. «Nos moveremos antes de que el sol se vuelva cruel», dijo él, sin girarse. Mariela asintió. Comenzaba a entender su manera de hablar. Pocas palabras, todas necesarias. Juntos, recogieron las pocas pertenencias y siguieron el curso del arroyo seco, guiados por el sonido del viento entre las piedras. El silencio del desierto tenía una presencia viva. Cada crujido, cada sombra, cada pájaro lejano parecía contar algo. Mariela caminaba detrás de Nayén, intentando memorizar el terreno. En un momento, él se detuvo y levantó la mano, señalando unas huellas en la arena. «Caballos», murmuró. Pasaron anoche. Mariela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Nos han encontrado? Aún no. Pero se acercan. Continuaron en silencio, acelerando el paso. El aire olía a polvo y hierro. A lo lejos, una nube se levantaba sobre la llanura. El destacamento de Rojas los seguía, como una sombra persistente. A media tarde, hallaron una grieta entre las montañas. Nayén la señaló. «Ahí descansaremos. Nadie entra sin ser visto». El lugar era estrecho, pero fresco. Dentro había una corriente de aire que traía el murmullo del agua subterránea. Mariela se dejó caer en el suelo y cerró los ojos. Nayén se sentó frente a ella, afilando su cuchillo con una piedra.
¿Siempre has vivido así?, preguntó ella. Él levantó la vista, pensativo. Desde que mi familia murió, sí. Antes cazaba, comerciaba con los pueblos. Pero aprendí que en estas tierras solo el silencio es amigo. Mariela lo observó. En su rostro había cicatrices pequeñas, algunas viejas, otras recientes. No eran solo heridas de guerra, eran marcas de una vida sin descanso. ¿Y nunca pensaste en vengarte? Nayen guardó el cuchillo. La venganza solo alimenta el fuego del enemigo. Prefiero esperar el momento en que el desierto decida. Cuando el sol comenzó a descender, una brisa fría recorrió la grieta. Nayen se levantó y caminó hacia la entrada. Debemos movernos esta noche. Cruzaremos hacia la sierra. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán antes del amanecer. Mariela se puso de pie, aunque sus piernas temblaban del cansancio. A cada paso, sentía que el cuerpo le pesaba menos y el alma más. No sé si podré, confesó. Nayen se volvió hacia ella. Sí podrás. El cuerpo obedece al corazón, y el tuyo aún late fuerte. Esas palabras, simples y secas, tuvieron el efecto de una promesa. Salieron cuando el cielo comenzó a oscurecer. La luna, casi llena, les dio la luz suficiente para avanzar entre las sombras. Caminaron por horas, siguiendo un sendero de piedra que se retorcía entre las montañas. En algunos tramos, el suelo era tan estrecho que debían avanzar de lado. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de sus respiraciones y el roce de los pasos en la arena. De pronto, un eco lejano rompió la calma. El relincho de un caballo. Nayen se detuvo. «Nos están rodeando», dijo en voz baja. Mariela miró hacia el valle, donde pequeñas luces se movían como luciérnagas. Eran antorchas. El corazón le golpeó el pecho con violencia. «¿Qué haremos?», susurró. «Subiremos», respondió él, «a la cima». Comenzaron el ascenso entre rocas afiladas. Mariela se raspó las manos, se ensució el vestido, pero no se detuvo. El miedo ya no la paralizaba, la empujaba hacia adelante. Detrás de ellos, las voces de los soldados se hacían más claras. Llegaron a una cornisa estrecha. Desde allí, el mundo parecía un mar de sombras. Nayen observó el terreno y señaló hacia el este. «Por allá hay un paso oculto, pero antes debemos distraerlos». Mariela lo miró, sin entender. Nayen sacó una antorcha pequeña de su bolsa y la encendió. Luego arrojó un pedazo de tela hacia un grupo de arbustos secos. El fuego se extendió rápido, iluminando el valle con un resplandor anaranjado. Los soldados vieron las llamas y gritaron órdenes. Algunos se desviaron hacia el incendio. Nayen aprovechó el caos para guiarla por un sendero lateral. El aire se llenó de humo y chispas. Mariela tosió, pero siguió caminando. Sentía el calor en la espalda, el rugido del fuego detrás y la mano firme del apache llevándola hacia adelante. Finalmente, alcanzaron una cueva en la cima. Desde allí, podían ver el incendio arder a lo lejos como un corazón de fuego. Nayen respiró hondo. «Eso los retrasará. Tenemos tiempo hasta el amanecer». Mariela se recostó contra la pared fría. Estaba exhausta, pero en su mirada brillaba algo distinto, una chispa de orgullo. Había sobrevivido otra noche. Nayen la observó en silencio. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo al fin. Ella sonrió débilmente. «Tú me lo estás enseñando». El apache asintió, y en su rostro cruzó una sombra de tristeza. «Nadie enseña a sobrevivir», murmuró. «Solo se comparte el hambre de seguir vivo». El cielo empezó a clarear. Los primeros rayos de luz se filtraban por la entrada de la cueva, bañando el rostro de Mariela. Dormía profundamente, envuelta en su chal. Nayen se mantuvo de pie, mirando hacia el horizonte.
En la distancia, el humo del incendio se disolvía, y un nuevo día nacía sobre el desierto. Pero también, entre las colinas, se movían figuras oscuras. Los hombres de Rojas aún no se habían rendido. El apache apretó el puño, sabiendo que la paz sería corta. Mañana, la persecución continuaría. Y con ella, la batalla no solo por la libertad, sino por el alma misma de los que habían sido condenados a vivir sin dueño. El amanecer llegó sin ruido, con un brillo lechoso que se filtraba entre las montañas. Mariela se desperezó con lentitud, los músculos entumecidos por la noche anterior. Había dormido apenas, soñando con el fuego que ellos mismos habían encendido para distraer a los soldados. Ahora solo quedaba el olor del humo y una fina capa de ceniza sobre las piedras. Nayén ya estaba despierto, de pie en la entrada de la cueva. Observaba el horizonte con la expresión tensa de quien escucha algo más allá del viento. Su silueta se recortaba contra la claridad del nuevo día, y por un momento Mariela sintió que aquel hombre pertenecía más al paisaje que a los humanos. «No volverán hoy», dijo él al fin, sin mirarla. «El fuego los habrá hecho retroceder. Tenemos un respiro, pero no libertad». Mariela se levantó, se sacudió el polvo del vestido y se acercó. «¿Qué haremos ahora?», preguntó. «Aprenderás a sobrevivir». Su voz era firme, pero no cruel. «No puedo protegerte si no sabes hacerlo tú misma». El resto de la mañana fue un ejercicio de paciencia y dolor. Nayén le mostró cómo orientarse siguiendo la posición del sol, cómo encontrar agua en los tallos de los cactus, cómo identificar los rastros de serpientes o escorpiones. Cada lección era corta, precisa, sin explicaciones innecesarias. Mariela tropezaba, se cortaba las manos, se quemaba la piel, pero no se quejaba. Dentro de ella, algo comenzaba a transformarse. El miedo que antes la paralizaba, ahora se mezclaba con una obstinada voluntad de resistir. Al mediodía, cuando el calor se hizo insoportable, se refugiaron bajo una roca. Nayén la observó mientras bebía un sorbo de agua. «Tu cuerpo aún pertenece a la vida de antes», le dijo. «A la comodidad, al miedo, a los hombres que mandan. Si quieres sobrevivir aquí, tendrás que olvidarte de todo eso». Mariela lo miró, los labios resecos. «¿Y si no quiero ser como tú? Entonces morirás como ellos». Su respuesta fue fría, pero sincera. El sol comenzó a caer. Las sombras crecían entre las montañas y el aire se volvió más fresco. Nayén sacó de su bolsa un pequeño cuchillo hecho con hueso pulido. «Toma». Mariela dudó. «¿Para qué?» «Para elegir. Puedes usarlo para cazar, para defenderte o para rendirte, pero no vuelvas a decir que no tienes elección». Ella lo tomó. El mango era áspero, pesado. Lo sostuvo con ambas manos, observando el brillo apagado de la hoja. Comprendió que aquel gesto era más que un regalo. Era una declaración. Ya no era una carga, era una compañera de viaje. Esa noche, comieron en silencio un poco de carne seca. Mariela sintió por primera vez la satisfacción del hambre saciada después del esfuerzo. Una sensación nueva, casi salvaje. Al amanecer del segundo día, Nayén decidió que era hora de avanzar hacia el norte. «Si llegamos a los límites de la sierra antes del anochecer, tendremos ventaja», dijo. «Pero necesitaremos provisiones. En un valle cercano, encontraron los restos de un antiguo campamento minero abandonado». Entre los escombros, Mariela halló un trozo de espejo roto. Se miró en él y apenas se reconoció. Su rostro estaba cubierto de polvo, los labios agrietados, el cabello revuelto, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva. «No pareces la misma», comentó Nayén al verla. «Tampoco me siento la misma», respondió ella,
dejando caer el espejo al suelo. Tal vez la mujer que era murió en San Javier. Él asintió con un gesto grave. Los muertos del pasado son los que enseñan a los vivos a no repetir sus errores. Cuando el sol empezó a descender, se toparon con un pequeño oasis oculto entre las rocas. Un hilo de agua corría entre los helechos, y allí acamparon. Mariela se lavó las manos, se mojó la cara y soltó un suspiro. Nunca pensé que el agua pudiera oler tan bien. En el desierto, cada gota es una bendición, dijo él, pero también un peligro. Donde hay agua, hay vida, y donde hay vida, alguien siempre quiere apoderarse de ella. Sus palabras resultaron proféticas. Cuando la noche cayó, escucharon un ruido entre los arbustos. Nayén reaccionó en un segundo. Sacó su cuchillo y se movió como una sombra. Pero lo que emergió no fue un soldado, sino un hombre viejo, cubierto de harapos, con la piel curtida por el sol. «No disparen. No tengo armas», balbuceó el forastero. Nayén lo observó con desconfianza. «¿Quién eres?» «Un minero. O lo fui alguna vez. Vi las luces del fuego hace 2 noches. Pensé que eran fantasmas. El apache no bajó el arma. Los fantasmas no beben agua ni caminan tan despacio. Habla. ¿Viste al capitán Rojas?» «Sí», asintió el viejo temblando. «Pasó con sus hombres por el cañón del sur. Buscan a una mujer. Dicen que vale más que el oro que perdieron». Mariela bajó la mirada, sintiendo el peso de aquellas palabras. «Vale más que el oro». La ironía era amarga. Nayén le dio al viejo un pedazo de pan seco y lo dejó marchar. Pero antes de irse, el hombre se volvió hacia ellos. Si siguen hacia el norte, llegarán a un paso seguro. Pero cuidado, en el desierto, la justicia llega despacio, aunque siempre llega. Después de que el anciano desapareció entre las sombras, Mariela se sentó junto al fuego. «¿Crees lo que dijo?», preguntó. «En el desierto, hasta el loco dice la verdad», respondió Nayén. «Pero debemos movernos antes del amanecer». Ella miró las llamas. El reflejo del fuego bailaba en sus ojos. «No tengo miedo de Rojas», dijo en voz baja. «Lo que temo es volver a ser la mujer que él podía comprar». Nayén se acercó y puso una mano en su hombro. «Ya no lo eres. Pero recuerda, Mariela, la libertad no se pide, se conquista». La noche siguió avanzando. A lo lejos, los coyotes aullaban, y el viento levantaba columnas de arena que brillaban bajo la luna. Mariela permaneció despierta, observando el horizonte. Sentía que algo en ella se había encendido definitivamente, una fuerza que ni el miedo ni el pasado podrían apagar. Cuando el primer resplandor del amanecer apareció entre los cerros, Nayén desmontó el campamento. «Hoy cruzaremos el límite», anunció. «La sierra nos espera, pero antes de llegar, el desierto nos pondrá a prueba una última vez». Mariela apretó el cuchillo de hueso entre las manos. «Entonces que empiece la prueba», respondió. Y mientras el sol nacía, ambos se internaron en el corazón de Sonora, sin saber que, detrás de ellos, el capitán Rojas ya había jurado que no descansaría hasta encontrar a la mujer sin precio. El viento soplaba con fuerza desde el norte, trayendo consigo una nube de polvo que parecía borrar el horizonte. Mariela avanzaba junto a Nayén, cubierta con su chal gastado. El aire seco le cortaba los labios, pero no se quejaba. Desde hacía días caminaban sin detenerse, siempre hacia la Sierra de Álamos, buscando un refugio que aún no habían visto, pero que él aseguraba existía. Esa mañana, el silencio del desierto se rompía solo por el sonido de sus pasos sobre la arena. De vez en cuando, Nayén se agachaba para observar el suelo. Las huellas eran recientes, de caballos. Mariela lo entendió sin que él hablara.
Los hombres del capitán Rojas estaban cerca. «Nos están siguiendo», dijo, casi sin voz. «Sí», respondió Nayen, «pero no saben que el desierto tiene su propio camino. Si lo escuchas, te oculta». Ella lo observó con una mezcla de miedo y admiración. Había aprendido a confiar en su intuición. Cada vez que Nayen decía «espera» o «avanza», algo invisible se movía a su favor. Al mediodía, el calor era insoportable. Buscaron sombra en una hondonada donde el aire olía a piedra caliente y raíces secas. Nayen sacó su cuchillo y comenzó a cortar una planta gruesa, parecida al nopal. «El agua está aquí», explicó mientras exprimía el jugo claro de la planta. «Aprende a verla donde otros solo ven polvo». Mariela bebió despacio, con gratitud. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo en el desierto?», preguntó. «Desde que aprendí que la libertad no se pide, se roba al viento». Sus palabras quedaron flotando en el aire, y Mariela comprendió que aquel hombre no solo la había salvado de los soldados, sino también de su propia servidumbre. Esa noche acamparon junto a unas rocas grandes. Nayen encendió un fuego pequeño, casi invisible desde lejos. Mientras comían carne seca, el silencio se volvió pesado. Los coyotes aullaban en la distancia. «Cuando el capitán te encuentre», dijo ella en voz baja, «¿qué harás?» «No lo buscaré, pero si me obliga a pelear, el desierto decidirá quién pertenece a su arena». Mariela miró las llamas, recordó el rostro de Benito, su marido, y el momento en que lo vio bajando la mirada, incapaz de defenderla. Sentía que aquella herida seguía abierta, aunque la rabia la mantenía en pie. «No quiero volver a tener dueño», murmuró. «Entonces tendrás que aprender a luchar», respondió Nayen, entregándole una rama afilada. «Empieza por no temerle a tus propias manos». Ella lo miró un instante, y luego asintió. Al amanecer, se pusieron en marcha otra vez. El viento había cambiado de dirección. Ahora traía el olor de los caballos y del humo. Nayen frunció el ceño. «Nos han alcanzado más rápido de lo que pensé». Comenzaron a moverse por un terreno más rocoso, ascendiendo entre grietas y senderos estrechos. Mariela tropezaba, pero seguía adelante. A cada paso, su respiración se mezclaba con el polvo y el miedo. En la distancia, un eco metálico rompió la calma. El sonido de cascos, de armas chocando. Nayen la tomó del brazo. «Corre hacia el paso del este. No te detengas». «¿Y tú?» «Los distraeré». Mariela negó con la cabeza. «No, no te dejaré». Él la miró con seriedad, con una calma que le heló la sangre. «No te pido permiso. Sobrevive. Eso será tu venganza». Corrió. Los gritos y disparos resonaban detrás de ella. La arena se levantaba como una cortina espesa, y por momentos no podía ver nada. Tropezó, cayó, se levantó otra vez. Un disparo rozó una roca a su lado, haciendo saltar chispas. Cuando llegó a una zona de matorrales, se escondió entre las sombras. Desde allí, vio a Nayen enfrentarse a 3 soldados. Sus movimientos eran precisos, casi silenciosos. Uno cayó con un golpe seco, otro con una cuchillada en el cuello. El tercero huyó, dejando tras de sí un rastro de polvo. Mariela quería gritar, pero el miedo la mantuvo quieta. Solo cuando el silencio regresó, se atrevió a salir. Nayen estaba herido en el brazo, respirando con dificultad. «No debiste quedarte», dijo con voz baja. «No podía irme», respondió ella, rasgando parte de su vestido para vendarle la herida. Sus manos temblaban, pero sus ojos no. Mientras apretaba el vendaje, comprendió que ya no era la mujer que lloraba en la cantina. Cuando el sol comenzó a caer, siguieron avanzando hasta encontrar un refugio natural entre 2 acantilados. Desde allí podían ver el desierto extendido como un mar dorado. Nayen se recostó, agotado, y cerró los ojos.
Mariela se sentó a su lado, observando cómo el viento jugaba con el polvo. «¿Por qué no huyes solo?», le preguntó. Él abrió los ojos lentamente. «Porque cuando te vi, recordé a mi esposa. Ella también fue vendida, pero nadie la salvó». El silencio los envolvió. Mariela sintió un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y gratitud. «Entonces, me salvaste por ella». «No», dijo Nayen. «Te salvé porque ningún alma merece ser moneda». Esa noche, mientras Nayen dormía, Mariela permaneció despierta. Escuchaba los sonidos del viento y del fuego, pensando en lo que había dicho. Ningún alma merece ser moneda. Recordó el rostro de Benito y se prometió que, si el destino la enfrentaba de nuevo a él, no dudaría. En la distancia, una figura solitaria avanzaba a caballo. Era el capitán Rojas. Había perdido varios hombres, pero no la determinación. Al ver las huellas en la arena, sonrió con furia. «Ya no falta mucho», murmuró. «La caza apenas comienza». El amanecer encontró a Mariela y Nayen preparándose para continuar. Ella llevaba el cuchillo de hueso en el cinturón y la mirada de quien ya había decidido su destino. «Hoy cruzaremos el desierto», dijo Nayen, «y del otro lado, el sol no será nuestro enemigo». Mariela asintió. «Ni tampoco el miedo». Y así partieron, con el viento empujando sus pasos, mientras a sus espaldas la sombra de la persecución se acercaba, anunciando la batalla inevitable que marcaría el destino de ambos. El aire de la tarde pesaba como plomo sobre el desierto. La arena, arrastrada por el viento, giraba en espirales doradas que parecían incendiarse bajo la luz del sol. Mariela y Nayen avanzaban despacio, atentos a cada ruido, cada sombra. A lo lejos, el eco de cascos y gritos confirmaba lo que ambos ya sabían. Los soldados del capitán Rojas los habían vuelto a encontrar. Nayen se detuvo en la cima de una duna y miró hacia el horizonte. «Vienen más cerca de lo que esperaba», dijo con voz baja. «No hay vuelta atrás». Mariela apretó el cuchillo de hueso que llevaba al cinturón. «Entonces, no huiremos». Él giró la cabeza y la observó por un instante largo, como si estuviera reconociendo a una nueva persona. «El desierto te ha cambiado», dijo finalmente. «Antes tenías miedo del viento. Ahora caminas con él». Siguieron hasta llegar a un paso angosto entre dos montañas. Allí, el terreno formaba una especie de garganta natural donde el sonido se amplificaba. Nayen miró alrededor, analizando las rocas. «Aquí podemos resistir», murmuró. «Es estrecho, pero nos da ventaja». Mariela lo ayudó a mover piedras y ramas secas. Construyeron pequeñas trampas y prepararon el terreno como si cada piedra fuera parte de su defensa. La tensión se podía sentir en el aire, densa como el calor. Mientras trabajaban, Nayen le enseñó cómo cargar el viejo fusil que llevaba al hombro. «No dispares por miedo», le dijo. «Dispara solo cuando tu corazón se calle. El miedo hace ruido, la calma mata». Mariela asintió. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. Cuando cayó la noche, encendieron un fuego pequeño. El olor de la carne asada se mezclaba con el polvo. «Mañana llegarán», dijo Nayen sin apartar la vista del horizonte. «No todos volverán de esta caza». «Ni ellos ni nosotros», respondió Mariela con una serenidad extraña. «Pero prefiero morir libre que vivir vendida». Hubo silencio. Luego Nayen habló, casi en un susurro. «Mi pueblo dice que cuando un hombre muere con el corazón limpio, el viento lo lleva al valle donde nunca hay hambre ni guerra». «¿Y las mujeres?», preguntó ella. Él sonrió apenas. «Las mujeres son el viento. Nunca mueren, solo cambian de forma». A medianoche, el sonido de cascos rompió el silencio. Mariela se levantó de golpe.
el corazón latiendo con fuerza. Nayen apagó el fuego con arena y señaló hacia la oscuridad. «Prepárate». Las antorchas comenzaron a aparecer en la distancia, pequeñas luces que bajaban por la colina. El eco de los caballos llenó la garganta del valle. Mariela podía escuchar las órdenes de Rojas, su voz ronca y arrogante. Nayen respiró hondo. «Recuerda lo que te dije. Calma, espera». Las sombras se acercaban. El apache tomó su arco y lanzó la primera flecha. Un grito se perdió en la noche. Los soldados respondieron con disparos. Las balas rebotaban contra las rocas, levantando chispas. Mariela se agachó tras una piedra, conteniendo la respiración. Nayen se movía como un espectro, apareciendo y desapareciendo entre las sombras. Cada vez que un disparo resonaba, un soldado caía. Pero eran muchos. «¡Avancen!», gritó Rojas. «¡Son solo 2!». El caos estalló. Los caballos se desbocaron. El polvo cubrió todo. Mariela escuchó un zumbido junto a su oído y, sin pensarlo, apretó el gatillo. La detonación le sacudió el cuerpo. Cuando el humo se disipó, un hombre yacía en el suelo, a pocos metros. Se quedó inmóvil, temblando. No sentía remordimiento, solo una extraña calma. Había cruzado una línea invisible. Nayen apareció junto a ella, con la frente manchada de sangre. «Lo hiciste bien», dijo con voz ronca. «Ahora sabes lo que significa pelear por seguir viva». Las antorchas se dispersaron. Rojas gritaba órdenes, pero sus hombres estaban confundidos. Los ecos en el valle distorsionaban los sonidos, haciéndoles creer que eran atacados por varios enemigos. Nayen aprovechó la confusión. Lanzó una piedra a una fogata cercana, haciendo que el fuego se propagara por las ramas secas. En segundos, el humo cubrió el paso. «Corre hacia el otro lado», le ordenó a Mariela. «No sin ti». «No discutiré», replicó él con firmeza. «Ve». Mariela corrió entre el humo, sintiendo el ardor del fuego y el silbido de las balas. Llegó a un claro y se detuvo solo cuando el aire volvió a ser respirable. Miró atrás. Las llamas iluminaban la montaña, y entre ellas alcanzó a ver la silueta de Nayen peleando contra varios hombres. Quiso regresar, pero una mano la sujetó por el brazo. Era Teniente Cruz, uno de los hombres de Rojas, pero sus ojos no mostraban odio. «Vete», le susurró. «No todos los que sirven a un monstruo son como él». «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, desconfiada. «Porque ya hemos derramado suficiente sangre de inocentes». Mariela lo miró con asombro. «¿Y él?», preguntó, señalando hacia el fuego. «Si el apache es tan fuerte como dicen, vivirá. Pero si te quedas, morirán los 2». Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. El teniente la guió por un sendero oculto hasta una hondonada. Allí le entregó una cantimplora y un trozo de pan. «Sigue este camino hacia el norte. Cuando veas el río seco, cruza. Al otro lado empieza la sierra. ¿Y tú?». «Regresaré antes de que noten mi ausencia. Nadie sospecha del que calla». Antes de irse, Cruz la miró con respeto. «No dejes que el miedo te robe lo que ya ganaste». Mariela asintió y comenzó a caminar sola, con el sonido distante de la batalla detrás. El cielo empezaba a aclararse, teñido de gris. Cada paso que daba la alejaba del fuego, pero no del recuerdo de Nayen. Cuando el sol despuntó sobre el horizonte, el valle estaba cubierto de humo. Los cuerpos de los soldados yacían entre las rocas, y Rojas, furioso, golpeaba el suelo con el puño. «No se ha ido lejos», rugió. «Traedme a la mujer viva o muerta». En algún lugar entre las montañas, Mariela avanzaba sin mirar atrás. El cuchillo de hueso colgaba de su cintura, y en su mente resonaban las palabras de Nayen. «El miedo hace ruido, la calma mata». Sabía que la persecución no había terminado, pero por primera vez el miedo no la dominaba.
Caminaba como quien ya ha elegido su destino, hacia el encuentro inevitable que aguardaba más allá del horizonte. El amanecer bañaba el desierto con tonos de fuego y oro. Mariela seguía caminando, con los pies cubiertos de polvo y el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. El aire olía a humo distante, y aunque el sol apenas comenzaba a elevarse, el calor ya se sentía como una sentencia. Había pasado la noche sola, escondida entre matorrales. Apenas había dormido. Las imágenes de la batalla, el fuego devorando la montaña y la silueta de Nayen resistiendo entre las llamas, la perseguían sin descanso. A veces creía oír su voz en el viento, diciéndole que siguiera adelante, que no se rindiera. Con cada paso, el silencio del desierto se hacía más pesado. Pero no era un silencio vacío. Había un ritmo oculto en el aire, un susurro que la guiaba, como si el propio desierto quisiera mostrarle el camino. Al mediodía, Mariela divisó un grupo de chozas dispersas al pie de una colina. Su cuerpo, agotado, titubeó entre avanzar o esconderse. No sabía si encontraría amigos o enemigos, pero el hambre y la sed la empujaron a seguir. Cuando llegó al poblado, 3 niños la observaron desde lejos. Uno de ellos corrió a avisar a los adultos. En pocos minutos, una mujer de rostro curtido y mirada firme salió a su encuentro. «¿De dónde vienes, forastera?», preguntó, sosteniendo un cántaro de barro. «Del sur», respondió Mariela con voz quebrada. «Estoy huyendo». La mujer la observó de arriba abajo, y en su mirada se mezcló la desconfianza con una chispa de compasión. «Aquí no hacemos preguntas», dijo finalmente. «Si tienes sed, bebe. Si tienes miedo, escóndelo». Mariela bebió con avidez. El agua fresca le devolvió un poco de vida. La mujer, que se presentó como Tomasa, le ofreció un trozo de pan y un lugar donde descansar. «Los hombres de uniforme pasaron hace 2 días», le contó Tomasa mientras le daba comida. «Buscaban a un apache y a una mujer. Dijeron que eran criminales». «¿Y qué les dijiste?», preguntó Mariela inquieta. «Que el desierto no guarda nombres, solo pasos». Esa noche, Mariela ayudó a las mujeres del poblado a encender las lámparas de aceite. Los niños jugaban con una pelota de trapo, y por primera vez en mucho tiempo, la risa llenó el aire. Sin embargo, bajo esa paz frágil, ella sentía la amenaza del peligro acercándose. Tomasa, notando su inquietud, le habló con voz baja. «Tú no eres como las otras. Tus ojos no miran el suelo, miran lejos. ¿A quién esperas?». Mariela dudó un instante antes de responder. «A un hombre que me salvó la vida, un apache llamado Nayen». La mujer asintió lentamente. «He oído ese nombre. Dicen que el viento lo protege. Si sigue vivo, sabrá encontrarte». Las palabras le dieron un consuelo breve, pero suficiente para dormir por primera vez sin sobresaltos. Al amanecer, un estruendo la despertó. Los perros ladraban sin parar, y desde la colina se veía una columna de polvo acercándose. Eran jinetes. Tomasa entró en la choza con los ojos llenos de urgencia. «Es Rojas», dijo. «Vienen registrando cada casa». Mariela se levantó de un salto. «Tengo que irme». «No, si corres ahora te verán. Escóndete en el pozo viejo detrás del granero. Nadie se atreve a bajar allí». Mariela la abrazó sin decir palabra y corrió fuera. El ruido de los cascos se hacía más fuerte. Alcanzó el pozo justo cuando los soldados entraban al poblado. Se dejó caer dentro, cayendo sobre el barro seco. El aire era escaso y olía a humedad antigua. Arriba, escuchó los gritos. «Registren todo. La mujer debe estar cerca», ordenaba Rojas. Los pasos resonaban sobre su cabeza. El corazón de Mariela golpeaba contra sus costillas. Rezó en silencio, no a un dios, sino al viento, al mismo que había protegido a Nayen.
Uno de los soldados se acercó al pozo. Mariela contuvo el aliento. «Aquí no hay nada, mi capitán», dijo el hombre tras mirar fugazmente. «Solo serpientes y sombra». «Entonces sigue buscando», gruñó Rojas. Los cascos se alejaron poco a poco, hasta que solo quedó el eco del viento. Mariela esperó unos minutos más antes de salir. Cuando emergió, el poblado estaba en silencio. Varias chozas ardían y el humo se elevaba hacia el cielo. Tomasa estaba arrodillada frente a su casa destruida. «Lo siento», murmuró Mariela, con lágrimas en los ojos. «No llores por mí», respondió Tomasa, con la voz firme. «Lucha por lo que ese hombre te enseñó». Antes de irse, Tomasa le dio un pequeño amuleto de hueso tallado. «Esto pertenece a mi hijo. Cayó en manos de los soldados, pero su espíritu sigue libre. Que te guíe el viento, muchacha». Mariela asintió, guardando el amuleto cerca del corazón. «Gracias por todo. No lo olvidaré». Partió del poblado al caer la tarde, siguiendo las montañas hacia el norte. El cielo se tornaba violeta y los primeros murciélagos cruzaban el aire. Cada paso le dolía, pero la determinación la mantenía erguida. Cruzó un arroyo seco y al otro lado encontró huellas frescas, botas, herraduras y algo más. Huellas de pies descalzos, marcadas con profundidad. Su respiración se aceleró. «Nayen», susurró. El eco del viento pareció responder. Siguió las huellas durante horas, hasta que el cansancio la obligó a detenerse. A lo lejos, en una colina, una sombra se movió. Un jinete solitario observaba el horizonte. El sol moría detrás de él, proyectando una silueta inconfundible. Mariela se quedó quieta, con lágrimas en los ojos. No sabía si era un sueño o un milagro, pero su corazón lo reconoció antes que su mente. El jinete desmontó lentamente, y cuando el viento cambió de dirección, su voz llegó hasta ella, suave pero firme. Sabía que el desierto no podía callarte. El alma de Mariela se encendió como el amanecer. Sin embargo, detrás del jinete, entre las sombras del valle, otra figura observaba. El capitán Rojas, cubierto de polvo, con los ojos llenos de furia. La historia aún no había terminado. La próxima batalla no sería del cuerpo, sino del alma. El sol se deslizaba detrás de las montañas cuando Mariela corrió cuesta arriba, con el corazón martillando en el pecho. El jinete desmontó y se volvió hacia ella. Por un instante, el mundo pareció detenerse. «Nayen», susurró ella, casi sin voz. Él se acercó despacio, herido, con el rostro cubierto de polvo y sangre seca, pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos como el fuego del desierto. «Pensé que habías muerto», dijo ella, temblando. «El viento aún tenía algo que mostrarme», respondió con una sonrisa leve. «No podía irme sin saber que estabas viva». Mariela dio un paso hacia él, y por primera vez desde que huyó, se permitió llorar. No de miedo, sino de alivio. Nayen la abrazó con fuerza, y por un breve instante, el desierto no pareció tan cruel. Pero la calma duró poco. Nayen se apartó y miró hacia el valle. «No estamos solos», murmuró. «Rojas nos ha seguido». En la distancia, una nube de polvo marcaba la llegada de los jinetes. El sonido de los cascos y el tintinear del metal rompían el aire seco. Nayen tomó su arco y miró alrededor. «Hay una cueva más adelante, entre esas rocas. Allí podremos resistir un poco». Corrieron juntos. El viento golpeaba con fuerza, levantando remolinos de arena. Cuando alcanzaron la cueva, el sol ya se había escondido, dejando una penumbra fría y silenciosa. Nayen encendió una antorcha y señaló las paredes cubiertas de pinturas antiguas. «Este lugar fue sagrado para mi pueblo», explicó. «Aquí venían los guerreros a pedir fuerza antes de morir». Mariela lo miró, comprendiendo la gravedad de sus palabras.
No digas eso, replicó con voz firme. No vamos a morir. Todos morimos, Mariela, respondió él. Lo importante es lo que dejamos antes de hacerlo. Ella bajó la mirada, pero no replicó. En su pecho ardía una mezcla de miedo y coraje. Fuera de la cueva, Rojas y sus hombres se detuvieron. «Están cerca», dijo uno de los soldados. El capitán desmontó y observó las huellas. «Encenderemos fuego en la entrada, que el humo los obligue a salir». Nayén, al escuchar el eco de las voces, preparó su arco. «No saldremos como presas», dijo con determinación. «Si el fuego viene hacia nosotros, lo devolveremos con viento». Mariela asintió. Tomó una lanza corta que había encontrado entre las rocas y se colocó junto a él. La antorcha iluminaba su rostro cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva. Los hombres comenzaron a prender ramas en la entrada de la cueva. El humo empezó a colarse lentamente, espeso, sofocante. Nayén rasgó un trozo de tela, lo empapó con agua y se lo dio a Mariela para cubrir su boca. «Resiste. El viento cambiará pronto». Y así fue. Un soplo repentino entró por el fondo de la cueva, empujando el humo hacia afuera. Los hombres de Rojas retrocedieron sorprendidos. Nayén aprovechó el momento. «¡Ahora!», gritó. Salió primero, seguido de Mariela. Las flechas volaron, silbando en la oscuridad. Uno de los soldados cayó, otro perdió el caballo. El caos se desató. El fuego se extendió entre los matorrales y el humo se volvió un muro que nadie podía atravesar. Rojas gritaba órdenes, pero sus hombres dudaban. Algunos comenzaron a huir. Nayén avanzó hacia el capitán con el arco en una mano y un cuchillo en la otra. Mariela, mientras tanto, se enfrentaba a un soldado que había logrado alcanzarla. El hombre la empujó contra una roca, pero ella reaccionó con furia. Recordó las palabras de Nayén. «No dispares por miedo, dispara cuando tu corazón se calle». Clavó la lanza en el pecho del soldado. El cuerpo cayó a sus pies. Jadeante, levantó la vista y vio a Rojas apuntando su arma hacia Nayén. «¡Nayén!», gritó. El disparo resonó, seco, brutal. Nayén cayó de rodillas. El eco del disparo se perdió entre las montañas. Rojas se acercó con una sonrisa cruel. «Al fin terminó la farsa. Entrega el cuchillo, mujer. No te haré daño. Aún». Mariela temblaba, pero no retrocedió. Miró a Nayén, que intentaba ponerse en pie, con la sangre empapando su costado. Él la miró también, y en su mirada había una sola orden muda. «No te rindas». Ella alzó la lanza, con los ojos llenos de lágrimas. «No volveré a ser propiedad de nadie». Rojas levantó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, Nayén lanzó su cuchillo con todas sus fuerzas. El arma atravesó el aire y se clavó en el cuello del capitán. La sangre brotó a borbotones. Rojas cayó, llevándose su maldición al polvo. El silencio volvió, roto solo por el crepitar del fuego. Mariela corrió hacia Nayén. «¡Aguanta! ¡No te duermas!», suplicó, presionando la herida. Él respiraba con dificultad. «El viento está cansado», murmuró. «Pero tú todavía tienes camino». Mariela negó con la cabeza. «No digas eso. Vamos a cruzar el desierto juntos». «Escúchame», susurró él tomando su mano. «El desierto solo da libertad a los que no la temen. No dejes que mi muerte te encadene». Sus dedos se aflojaron y su mirada se perdió entre las sombras. Mariela lo sostuvo, llorando en silencio. Durante horas permaneció a su lado, hasta que el cielo comenzó a clarear. Los cuerpos de los soldados yacían dispersos, y el humo se disolvía en la brisa fría del amanecer. Finalmente, Mariela se levantó. Tomó el cuchillo de Nayén y el amuleto que Tomasa le había dado, y los guardó juntos. «Tu viento no se apaga», susurró.
vivirá en mí. Cavó con sus propias manos un pequeño sepulcro entre las rocas. No hubo rezos ni palabras, solo el sonido del viento golpeando las piedras. Cuando terminó, se quedó un largo rato en silencio, mirando el horizonte. El sol empezó a elevarse, pintando el cielo de rojo y dorado. Mariela se cubrió la cabeza con el chal y comenzó a caminar hacia el norte. Su silueta se recortaba contra la luz naciente, firme, solitaria, pero libre. Sin embargo, mientras avanzaba, una bandada de cuervos se alzó desde el valle, y entre el eco de sus alas se escuchó un rumor lejano. Pasos, cascos. La historia aún no había cerrado su círculo. El viento traía consigo algo más que polvo. Traía un nuevo destino que la esperaba más allá del horizonte. El sol del amanecer se levantaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y rojizos. Mariela caminaba sola, con el chal cubriéndole la cabeza y el cuchillo de Nayén sujeto al cinturón. El viento soplaba suave, levantando remolinos de arena que parecían bailar alrededor de ella. Cada paso era una despedida silenciosa, pero también una promesa, la de no olvidar. Durante días caminó hacia el norte, siguiendo el cauce seco de un antiguo río. El silencio del desierto ya no le causaba miedo. Era como un viejo compañero que la acompañaba en su duelo. A veces hablaba con el viento, como si Nayén pudiera escucharla. «Dijiste que el viento lleva a los que mueren con el corazón limpio», susurraba. «Entonces, sé que ahora eres libre». El camino la llevó hasta una pequeña aldea enclavada entre montañas. Las casas, hechas de adobe y piedra, se mimetizaban con el paisaje. Los niños jugaban descalzos y las mujeres tejían bajo la sombra de los mezquites. Cuando la vieron llegar, algunos se acercaron con cautela. «Vengo del sur», dijo Mariela. «Busco trabajo y quizás un lugar donde quedarme». Una anciana de ojos claros la observó un instante y luego asintió. «Aquí nadie pregunta de dónde vienes. Si tus manos trabajan, el pan nunca te faltará». Mariela se inclinó con gratitud. «Entonces trabajaré hasta que el viento me diga que me detenga». Pasaron las semanas. Mariela comenzó a ayudar en los campos, cultivando maíz y frijoles. En las noches se sentaba junto al fuego y contaba historias a los niños. Historias de valentía, de amor, de libertad. Nunca mencionaba nombres, pero todos sabían que hablaba de alguien que había amado mucho y que se había ido como un héroe. Una de esas noches, mientras relataba cómo el guerrero del viento protegía a una mujer perdida, el más pequeño de los niños preguntó: «¿Y él vuelve algún día?» Mariela sonrió, mirando las llamas. «No, pequeño, los guerreros del viento no vuelven. Ellos se quedan donde nacen las tormentas, vigilando que los demás no se pierdan». La anciana, que escuchaba desde atrás, se le acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Hablas con el corazón. El viento debe amarte mucho para no haberte dejado morir allá afuera». Mariela bajó la mirada. «A veces pienso que aún camina conmigo». Una mañana, un grupo de hombres llegó al poblado. Venían desde el oeste, con caballos exhaustos y polvo en los rostros. Traían noticias. El ejército había abandonado la región. El capitán Rojas estaba muerto, y con él se había desmoronado el miedo que mantenía a todos en silencio. Al escuchar su nombre, Mariela sintió un peso levantarse de su pecho. No hubo alegría ni venganza, solo una calma profunda. «Entonces ya no hay cadenas», dijo. «No», respondió uno de los viajeros. «Ahora el desierto pertenece otra vez a los que lo respetan». Esa noche, Mariela subió sola a la colina más alta. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Dejó el chal sobre una roca
y sacó el amuleto que Tomasa le había dado. Lo sostuvo frente al viento, como si ofreciera una oración. Por ti, Nayen, por cada alma que el desierto guardó. El viento sopló más fuerte, y en su sonido creyó escuchar una voz. Eres libre, Mariela. Una lágrima resbaló por su mejilla, pero su sonrisa era serena. Con el paso del tiempo, la mujer que llegó herida y temerosa se convirtió en leyenda. Los pueblos decían que en las noches de tormenta, una figura con el cabello oscuro caminaba entre las dunas, guiando a los viajeros perdidos. Decían que era la mujer del viento, aquella que sobrevivió a la traición, al fuego y a la muerte, y que su espíritu vivía entre las montañas, custodiando la libertad de los suyos. Mariela nunca negó esas historias, solo sonreía cuando los niños las repetían con asombro. ¿Eres tú, verdad?, le preguntaban. Ella acariciaba sus cabezas y respondía, no, pequeños, solo soy alguien que escuchó su historia muy de cerca. Años después, una mañana de calma, Mariela caminó hacia el borde del valle donde el desierto se abría infinito. Llevaba consigo el cuchillo de Nayen, ahora sin filo, y el amuleto de hueso, desgastado por el tiempo. Se sentó en una roca y observó el horizonte, donde el sol nacía con el mismo resplandor que aquella primera vez en que huyó. El viento comenzó a soplar con suavidad, moviendo su cabello y levantando un remolino de arena a su alrededor. Cerró los ojos y respiró hondo. Ya no temo al viento, dijo en voz baja, porque el viento eres tú. Una ráfaga cálida la envolvió. Por un instante creyó sentir unos brazos familiares rodeándola, el mismo abrazo que la salvó del miedo. Cuando abrió los ojos, el horizonte parecía más cercano, más brillante. Dejó el amuleto sobre la roca, junto al cuchillo. El viento los cubrió lentamente con arena, como si el desierto los guardara otra vez en su seno. El día continuó su curso. Desde el poblado, los niños vieron una nube de polvo elevarse en espiral, formando la figura de un águila antes de desaparecer. La anciana sonrió. El viento la llamó, dijo con ternura, y ella respondió. Esa noche, el desierto estuvo más tranquilo que nunca. Las estrellas brillaban con un resplandor inusual, y entre ellas, algunos juraron ver dos luces moviéndose juntas, como si danzaran al compás del aire. Quizás era verdad, quizás no, pero en cada soplo del viento, en cada silencio de la arena, aún se escucha el eco de una promesa. El alma no se vende, el amor no se paga. El viento no olvida a quienes caminan con él, y así, la historia de Mariela y Nayen se convirtió en leyenda. Una leyenda nacida del dolor, del coraje y del amor más puro, aquel que ni la muerte pudo apagar. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.